Buenos días, mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Dios nos acompañe hoy. Le ruego a nuestro Padre Celestial que envíe su Espíritu, que nos capacite, que impresione nuestra mente y que nos ayude a entender este mensaje. Hoy vamos a reflexionar sobre un texto, de nuevo en el marco del Día de la Expiación, un texto que nos revelará varias cuestiones importantes con respecto al final del día de la expiación, con respecto a su espíritu, con respecto a Cristo, toca varias cuestiones y vamos a tratar de ver qué es lo que nos quiere revelar, ¿verdad? Vamos a entrar en el texto porque no quiero que se alargue esta exposición demasiado. La reflexión de hoy está titulada Toda verdadera obediencia proviene del corazón. Que se entienda el corazón de nuestra mente, ¿verdad? Y vamos a ver por qué titulamos esta reflexión así. Esta es la primera parte, habrá alguna segunda y no lo sé si habrá una tercera también. Pero vamos a ver de qué nos trata de hablar nuestro Dios. El Señor se chasquea cuando su pueblo se tiene en estima demasiado baja. Y vamos a entender de por qué nos dice esto, ¿verdad? Desea que su heredad escogida, y aquí hace referencia a la iglesia de la Odisea, ¿sí? El pueblo adventista, se estime según el valor que Él le ha atribuido. Y vamos a ver de qué nos habla, ¿verdad? ¿Qué es ese valor que Él nos ha atribuido? Aparte de la misión que nos ha encomendado, pero a ver de qué valor nos habla, ¿verdad? Dios la quería, la heredad escogida, ¿verdad? Dios la quería. De lo contrario, no hubiera mandado a su hijo a una empresa tan costosa para redimirla. Tiene empleo para ella y le agrada cuando le dirige las más elevadas demandas, que es la obediencia, ¿verdad? A fin, bueno, no solamente la obediencia, pero en fin, a fin de glorificar su nombre. Por lo tanto, ¿qué es lo que espera Dios de nosotros? Glorificar su nombre. ¿Cómo? Vivir en obediencia, en conformidad con su carácter, ¿verdad? Puede esperar grandes cosas si tiene fe en sus promesas. Pero atentos aquí. Pero orar en nombre de Cristo significa mucho. Y vamos a ver de por qué nos dice que orar en nombre de Cristo significa mucho. Fijaos lo que dice. Significa que hemos de aceptar su carácter, manifestar su espíritu y realizar sus obras. ¿Entendemos de lo que nos habla? Entended el marco del día de la expiación, ¿verdad? Porque dice, hemos de aceptar ¿qué? Su carácter. ¿Qué es el carácter? La presencia de su espíritu en nosotros, ¿verdad? Dice, aceptar su carácter o su espíritu, podamos entenderlo así, manifestar su espíritu, ¿sí? Y a través de su espíritu realizar sus obras. Y fijaos, dice, esta promesa, porque dice la promesa del Salvador, se nos da bajo cierta condición. Y ahora lo comentaremos, porque aquí hay mucha miga, hay muchas cosas que decir, ¿verdad? Pero dice la promesa. ¿Qué promesa? La promesa de su espíritu, ¿verdad? La presencia de su espíritu en nosotros, con y en nosotros. Y lo vamos a ver de por qué digo esto, porque, claro, quizás haya quien tenga dudas, ¿verdad? De todos esos detalles que apunto siempre, ¿no? La promesa del Salvador se nos da bajo cierta condición, por lo tanto es condicionada. ¿De qué es condicionada? Fijaos lo que dice. Si me amáis, dice, guardad mis mandamientos.
¿Entendemos la condición? Por lo tanto, podemos entender cuál es la oferta de Dios para salvarnos y cuál es esa fe de los nicolaitos que solamente dice creed y sois salvos. Pues entonces aquí hay algo que tiene que estar, que ponerse en orden, ¿verdad? En nuestra teología. Por lo tanto, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y fijaos, Él salva a los hombres no en el pecado, sino del pecado. Y los que le aman mostrarán su amor obedeciéndole. Por lo tanto, podemos entender el condicionante y lo vais a ver a través de todo el texto que este condicionante siempre nos lo recuerda. Nos dice, si nosotros no cumplimos este condicionante, no recibiremos nada. O sea, sin este condicionante, nada funciona, ¿verdad? Fijaos, y de aquí viene el título de nuestra reflexión y reflexiones, porque va a haber al menos una más. Toda verdadera obediencia proviene del corazón. De aquí, ¿sí? La de Cristo procedía del corazón. Por lo tanto, ¿qué es lo que viene aquí a habitar? El carácter, la presencia de su Espíritu. Y en la de Cristo, la presencia del Espíritu del Padre. ¿Verdad? ¿Podemos entender? Bien. Y fijaos lo que dice aquí. Y si nosotros consentimos, ¿consentir qué? Que este Espíritu habite en nosotros, ¿verdad? Si nosotros consentimos que este Espíritu habite en nosotros, se identificará de tal manera con nuestros pensamientos y fines, amoldará de tal manera nuestro corazón y mente en conformidad con su voluntad, que cuando le obedezcamos estaremos tan solo ejecutando nuestros propios impulsos. ¿Entendemos la simbiosis entre la naturaleza divina, su espíritu, y la naturaleza humana? De eso nos está hablando aquí, ¿verdad? Dice, si nosotros consentimos, Él se identificará con nosotros en esta simbiosis. Fijaos lo que dice aquí. La voluntad refinada y santificada hallará su más alto deleite en servirle. Y fijaos lo que nos dice aquí. Dice, cuando conozcamos a Dios, ¿qué dijimos nosotros que significa conocer? Es precisamente lo que acabamos de decir. Esta simbiosis que estaba en Cristo, por eso Él es nuestro ejemplo, ¿verdad? Esa unión de lo divino y lo humano, por lo tanto dice, cuando conozcamos a Dios, Apocalipsis 19, ¿verdad? La ropa, Zacarías 3, hay varios textos que nos hablan de eso, ¿verdad? Pero es aquella ropa que necesitamos tener, que en realidad es esa unión, es la expiación, ¿verdad? Completa, la unión de lo divino y lo humano en nosotros. Fijaos lo que dice, cuando conozcamos a Dios, y aquí se refiere al Padre, a su Espíritu, ¿verdad? Como es nuestro privilegio conocerle, nuestra vida será, habla futuro, final del día de la expiación, será una vida de continua obediencia. ¿Cuándo estaremos nosotros en una continua obediencia? Perfecta obediencia. A partir de que esta expiación se complete, se haga, ¿verdad? Esta unión de lo divino y lo humano, ¿verdad? Si apreciamos el carácter de Cristo y tenemos comunión con Dios, el pecado llegará, también lo dice a futuro, pero él tiene que ser un presente en realidad, llegará a sernos odioso. Hoy por hoy no nos es tan odioso. ¿Por qué? Pues porque seguimos todavía pecando, ¿verdad? Pero llega, cuando esta unión, ¿verdad? Esta unión de lo divino y lo humano se consumirá, ese matrimonio,
el pecado llegará a sernos odioso. Lo veremos exactamente como lo ve Dios, ¿verdad? Así como Cristo vivió la ley en la humanidad, podemos vivirla nosotros si tan solo nos asimos del fuerte del Espíritu del Padre para obtener fortaleza. Pero no hemos de colocar la responsabilidad de nuestro deber en otros, ¿verdad? Que nos digan otros lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y esperar que ellos nos digan lo que debemos hacer. No podemos depender de la humanidad o del hombre, quiere decir, de la enseñanza del hombre, de cualquier cosa que viene de la humanidad. Todo tiene que venir de Dios, ¿verdad? Para obtener consejos. Eso es lo que está diciendo, que no estemos dependiendo de ninguna persona o de sabiduría humana, sino que debemos depender de Dios. Nuestra dependencia tiene que ser con Dios. Y fijaos lo que dice a continuación. El Señor nos enseñará nuestro deber tan voluntariamente como alguna otra persona, o como cualquier otra persona, ¿verdad? Y fijaos lo que dice aquí. Por eso yo resalto tanto que si no tenemos la presencia del Espíritu de Dios, no hay manera de que entendamos, ni que vivamos en condiciones, ni que entendamos la verdad, ¿verdad? Si acudimos a Él con fe, nos dirá sus misterios a nosotros personalmente. ¿Entendemos? Nos dirá sus misterios a nosotros personalmente. Nuestro corazón arderá con frecuencia en nosotros mismos cuando Él se ponga en comunión con nosotros como lo hizo con Enoc. Los que decidan no hacer en ningún ramo algo que desagrade a Dios, es decir, los que deciden en cualquier aspecto, ¿verdad? Que no haga algo que desagrade a Dios, es un condicionante, ¿sí? Sabrán, después de presentarles su caso, exactamente qué conducta seguir. Pero si nosotros vivimos en desobediencia, ¿verdad? O descuidados, podemos decirlo así, porque alguno podría decir, no, que yo obedezco. Sí. Descuidado es mejor palabra. Si vivimos con descuidado, esto no se cumple, ¿verdad? Este principio no se cumple. Dice, los que decidan no hacer en ningún aspecto, ningún ramo, ¿verdad? En ningún aspecto, algo que desagrade a Dios, sabrán, después de presentarle su caso, exactamente qué conducta seguir. Y cuando no sabemos qué conducta seguir, es porque no estamos en conformidad con el requerimiento de Dios, ¿verdad? Y recibirán no solamente sabiduría, sino fuerza. Y ahora vamos a entender qué es lo que nos quiere decir. Dice, se les impartirá poder para obedecer, para servir, según lo prometió Cristo. ¿Entendemos lo que nos está diciendo aquí? Dice, se les impartirá poder para obedecer, para servir. Por lo tanto, nos ha sido enviado el Espíritu de Cristo para que podamos entender, para que podamos obedecer en realidad, ¿verdad? Y para poder servir, según lo prometió Cristo. Cuanto se dio a Cristo, todas las cosas destinadas a suplir la necesidad de los hombres caídos. Y fijaos lo que dice aquí. Se le dio como a la cabeza y representante de la humanidad. Por lo tanto, aquí tenemos que entender que cuando Cristo venció, ¿verdad? La cruz, cuando Cristo venció a través de su vida y de su muerte y de su resurrección, cuando Cristo venció, Él se puso como cabeza y representante de la humanidad. Pero todavía no ha tomado su reino. Él lo tomará en la segunda venida, ¿verdad? Pero Él es el auténtico o la auténtica cabeza y representante de la humanidad, y lo será por la eternidad, ¿verdad? Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Otra vez el condicionante, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y si no hacemos esto, pues nada se cumple, ¿verdad? De las promesas.
Por lo tanto, entendemos el daño que hace este creer, que es un creer sin fundamentos, ¿verdad? Es una vía muerta y que nos lleva a otra dirección, no a donde esperamos, ¿verdad? Antes de ofrecerse como víctima para el sacrificio, Cristo buscó el don más esencial y completo. ¿Qué es ese don más esencial y completo? Dice, don esencial. Sin él no podemos. Y completo, que con él podemos todo. ¿Comprendemos? De eso nos está hablando. Cristo buscó el don más esencial y completo que pudiese otorgar a sus seguidores. Un don que pusiese a su alcance los ilimitados recursos de la gracia. ¿Qué es la gracia? Su espíritu. ¿Lo entendemos? De eso nos está hablando. Fijaos lo que dice aquí. Yo rogaré al Padre, dijo, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce. Pero fijaos lo que dice aquí, mas vosotros le conocéis. Y fijaos lo que dice, porque está con vosotros, nos acompaña, y será, al final del día de la expiación, en vosotros. ¿Lo entendemos? ¿Entendemos los detalles de por qué os digo siempre que el Espíritu Santo ahora nos acompaña, pero no está en su templo? ¿Sí? Porque dice, y será en vosotros, cuando al final del día de la expiación, cuando se consume esa expiación, el matrimonio, la ropa de Zacarías 3, ¿verdad? Por lo tanto, entendemos de lo que estamos hablando y de lo que tratamos de exponer aquí, y fijaos en cuántos textos y de cuántas maneras nos habla de lo mismo. Esto pasa con la Biblia también, ¿verdad? Porque está con vosotros y será en vosotros. Y fijaos lo que dice aquí. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Quién? Cristo. ¿A través de quién? Del Consolador, ¿verdad? Antes de esto, el Espíritu había estado en el mundo. Desde el mismo principio de la obra de redención, había estado moviendo los corazones humanos. ¿Sí? Pero mientras Cristo estaba en la tierra, los discípulos no habían deseado otro ayudador. ¿Y qué es un ayudador? ¿Entendemos? Y antes de verse privados de su presencia, no sentirían su necesidad del Espíritu. Pero entonces vendría, ¿verdad? Y fijaos aquí porque nos explica detalles que creo que son relevantes e importantes. El Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad humana, ¿verdad? Y aquí nos habla de cómo es Cristo, cuál es su naturaleza divino-humana. Y aquí dice, el Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad humana e independiente de ella. Por eso cuando estamos hablando de la tercera persona de la divinidad, y en el siguiente texto vamos a ver que lo formula así, pero claro, ¿cómo definiríamos nosotros a esta entidad? Porque nosotros lo llamamos como Dios en sí mismo, sin embargo aquí viene como representante de Cristo, y es el Espíritu del Padre. ¿Entendéis por qué la doctrina de la Trinidad es que no puede ser así? Es un error, no puede ser así. ¿Entendéis? Debemos de pensar muy bien, ¿verdad? Y os adelanto que en el texto que viene lo va a nombrar porque lo tiene que nombrar de alguna manera la sierva del Señor, porque nosotros aquí en la tierra lo entendemos como una persona, ¿verdad? Pero ¿quién entiende cómo es la divinidad? Por eso digo yo que es un atrevimiento meterse en este asunto cuando a la sierva del Señor en realidad le dijo, y la única explicación que ella dijo, habló del Espíritu del Padre y el Espíritu de Cristo.
¿Qué significa esto? No lo sabemos. Y aquí trata de explicarnos hasta el punto que nuestra mente es capaz de entender. Pero ¿quién va a poder entender la divinidad? Si Lucifer mismo, recordad de dónde empezó el conflicto, si Lucifer mismo en el cielo no entendió esto, ¿cómo pretendemos nosotros entenderlo? Es una locura. Por eso tenemos que poner freno y no hacer lo que estamos haciendo, porque estamos cometiendo un error. Y no es cualquier error. ¿Entendemos? Por lo tanto, y no era intención de explicar la divinidad porque es que no la entendemos, está claro, nos explica hasta el límite que tenemos. El Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero es el Espíritu del Padre en realidad, ¿comprendemos? Pero despojado de la personalidad humana e independiente de ella. ¿Qué es eso? No podemos explicarlo, solo tenemos que aceptarlo por fe. Y fijaos lo que dice aquí, porque ahora nos habla de Cristo. Dice, estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Por lo tanto, entendemos cuál es la naturaleza de Cristo, divino-humana, y que Él no tiene capacidad de estar en todo lugar personalmente. Eso nos dice muchas cosas, ¿verdad? Por eso es necesario que envíe el Espíritu del Padre. ¿Comprendemos? En representación de Cristo. Por lo tanto, es muy difícil meterse en esto. Simplemente tenemos que aceptar por fe lo que se nos dice y nos quedemos ahí. Si vais a leer lo que los pioneros pensaban, creían y les fue descubierto, no es más de lo que os comento. Por eso os comento solamente esto y no me voy más allá. Porque es que no hay más. Todo lo demás son fantasías y nada más. Y desde luego, los pioneros no tenían la doctrina de Trinidad como principio, ¿verdad? Lo digo doctrina porque hoy día se entiende como doctrina. Ellos no tenían doctrinas. Eran principios para poder explicar su fe, qué es lo que creían, ¿verdad? Por lo tanto, convenía a sus discípulos que fuese al Padre, Cristo se va al Padre y enviase al Espíritu como su sucesor en la tierra. ¿Entendemos? Es el Espíritu del Padre. Por lo tanto, no es un Dios en sí mismo, como dice la doctrina de la Trinidad. Ni siquiera hoy por hoy, si entendemos lo que nos está diciendo la naturaleza de Cristo, dice, estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Tampoco Cristo es un Dios en sí mismo. Según esto, Él es Dios, es considerado Dios, ya hemos tratado esto en reflexiones anteriores, pero Él preservará esta naturaleza divino-humana por la eternidad, que es la naturaleza con la cual fue creado Adán. Esto es muy complejo, por eso os digo que no es fácil comprender, ¿verdad? Pero tampoco podemos irnos más allá de lo que el texto nos relata. Es mejor y sabio quedarse hasta donde se nos dice, ¿verdad? Nadie podría entonces tener ventaja por su situación o su contacto personal con Cristo. Por el Espíritu, el Salvador sería accesible a todos, ¿verdad? Por el Espíritu que envía al Padre, que es Espíritu del Padre, el Salvador, en representación de Cristo, sería accesible a todos nosotros. En este sentido, estaría más cerca de ellos que si no hubiese ascendido a lo alto. Este texto nos dice muchas cosas, pero hay que entender muchas cosas que están escritas, ¿verdad? Para poder entender lo que este texto nos quiere revelar. En toda ocasión y lugar, en todas las tristezas y aflicciones, cuando la perspectiva parece sombría y el futuro nos deja perplejos y nos sentimos impotentes y solos, fijaos lo que dice aquí, se envía al Consolador en respuesta a la oración de la fe. Por lo tanto, no está en su templo todavía, ¿verdad? Pero sí que está con nosotros. Fijaos lo que dice aquí. Se envía al Consolador en respuesta a la oración de fe.
Las circunstancias pueden separarnos de todo amigo terrenal, pero ninguna circunstancia ni distancia puede separarnos del Consolador celestial, porque está en todas partes. ¿Entendemos? Donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, fijaos lo que dice, está siempre a nuestra diestra. Es decir, está con nosotros, ¿verdad? Pero no está en nosotros, porque esto ocurrirá al final del día de la expiación, para apoyarnos, sostenernos y animarnos. Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión también los haya ayudado, que entiendan ciertas realidades que no son fáciles para comprender y que, como siempre, os invito que tengáis vuestra propia reflexión, ¿verdad? Que estudiéis el texto, que entendáis qué es lo que nuestro Dios nos quiere revelar, porque nos quiere revelar, por eso nos habla de lo que nos habla, pero que tengamos la mente abierta, que quitemos los prejuicios, porque si no, no seremos capaces de comprender estas realidades, ¿verdad? Y yo sé que es una lucha tremenda. A Saulo le pasó, ¿verdad? Siendo fariseo de fariseos, conocía muchas cosas con anterioridad y tuvo que tirarlas a la basura realmente para que pueda entender la auténtica realidad que nuestro Dios nos quiere revelar, ¿verdad? Y nos revela. Por lo tanto, espero que os haya servido esta reflexión. Le pido a nuestro Dios que envíe su Espíritu, que nos capacite, que impresione nuestra mente y que una vez que entendamos este mensaje, vivamos en consecuencia, ¿verdad? Os deseo que tengáis un próspero día y que todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.